Hechos, capítulo 11, versículo 16. Ahí va a ser nuestro versículo clave de esta tarde, que dice en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Aquí Pablo hablando, dijo, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esta tarde vamos a hablar referente al bautismo, pero por el Espíritu Santo. Y evidencia hay en el libro de Hechos. Vamos a mirar, hay 3 relatos que nos mencionan referente a cómo fueron bautizados por medio del Espíritu Santo, y como evidencia fue que hablaron en lenguas. Y entonces vamos a mirar también otra ocasión donde no hubo que explicar que hablaron en lenguas, sino que conforme fue explicando Pablo lo que había pasado, dieron por hecho de que habían hablado en lenguas, ¿verdad? Sabemos que la Escritura muestra con claridad que hablar en lenguas dice que es la evidencia física inicial de un bautismo por medio del Espíritu Santo. Muchos ya lo han experimentado, muchos no lo han experimentado, ¿verdad? Pero referente al bautismo por medio del Espíritu Santo, nos enseña aquí la palabra del Señor que es cuando usted mismo se lo puede pedir al Señor. Usted mismo se puede poner con el Señor a decirle, ¿sabes qué? Yo ya me siento listo, ya me he preparado, ayúdame, ponme un medio, porque tiene que poner manos sobre él, ¿verdad? Porque así se usó en aquellos tiempos cuando Pedro, Pablo, ponían manos sobre la gente después de haberse bautizado por medio de agua, y ellos recibían el Espíritu Santo, el bautismo por medio del Espíritu Santo, y como seña empezaban ellos a hablar en diferentes lenguas, pero alabando y glorificando a Dios, ¿verdad? Pero también nos dice la palabra del Señor que hay que tener cuidado, porque si tú estás haciendo mal uso de eso, ¿verdad? De que quieras tú decir o presumir que tú hablas en lenguas, hay de aquel, ¿verdad? Porque vamos a tener condenación. Esta tarde vamos a comenzar en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 5. Ahí vamos a comenzar. La primera parte se llama Los convertidos reciben el Espíritu. Desde un principio en la iglesia primitiva dice que a lo largo de la historia el hablar en lenguas dice que se vinculaba la oración con la persecución y se demostraba el avivamiento. Entonces vamos a mirar cómo pasó todas esas cosas, porque sabemos cuando fueron perseguidos los discípulos, pues fueron dispersos, ¿verdad? Se dispersaron por muchas partes de la tierra, y dice que eso mismo ellos empezaron a orar, a clamar a Dios por medio de esa persecución que ellos tuvieron, y dice que fueron llenos del Espíritu Santo, porque cuando uno tiene la comunicación con Dios, sabemos que es cuando te llenas del Espíritu Santo, del poder que Dios tiene, ¿verdad? Y eso nosotros lo damos a demostrar, porque cuando hay una necesidad en la iglesia, ya sea por enfermedad, por persecución, por entristecimiento, por muchas cosas puede haber una necesidad por medio de la iglesia, y cuando una hermana ora por otra hermana o por un hermano, ahí siente esa paz que Dios le viene a traer, ¿verdad? Pero no es la persona, sino es Dios obrando por medio de esa persona. Y eso es lo que siempre tenemos que aclararle a la gente cuando nosotros regalamos un aceitito o hacemos una oración y ellos miran que nos untamos las manos, nos ungimos las manos con aceite. Aclararle, ¿verdad? Que nada más es un medio que nosotros estamos usando, porque el que en realidad obra es Dios por medio de su Espíritu. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, vamos a leer el versículo 5 y 6 y el 12. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Aparte de que ellos estaban atentos, ¿verdad?, escuchando la palabra del Señor, porque sabemos que la palabra del Señor es vida. ¿Es vida para qué? Para el espíritu muerto.
porque tenemos nuestra alma muerta cuando vinimos aquí a la iglesia. Entonces, cuando escuchas la palabra del Señor, empezamos primero con los cantos, y no sé si usted se fija que cuando están los cantos, la carne se quebranta. ¿Pero por qué? Porque el espíritu se empieza a avivar, ¿verdad? Empieza a tener ese contacto, empiezas la sensibilidad hacia el Espíritu Santo, hacia Dios. Entonces, cuando ya escuchas la palabra del Señor, esa es la que dicen, la espada que entra hasta lo más profundo del ser, y es cuando la gente, por más fuerte, han visto a los hombres más fuertes que dicen, yo soy bien macho, como la otra vez comentaba el pastor, ¿verdad? Por más macho que sea, lloras. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el Espíritu Santo, cuando Dios está obrando dentro de ti. Entonces dice aquí que cuando Felipe estaba hablándole a la gente de Samaria, dice que ellos estaban todos juntos escuchando la palabra del Señor atentamente. Dice que ellos estaban escuchando bien atentos. No se estaban durmiendo, no se estaban distrayendo, porque era algo que ellos estaban disfrutando, ellos estaban saboreando. Y así debe de ser siempre que nosotros vinimos a la casa del Señor. Tenemos que venir con hambre de aprender, con hambre de escuchar, con hambre de saciar, de que te sacies, como cuando vas a comer algo, no sé, pues a mí me gusta la carne, un steak así, el más grande que te puedes curar, ¿verdad? Y cuando terminas uno dice, ay, hasta el estómago se te infla, ¿verdad? Nosotros los magañas nos desabrochamos el botón del pantalón y decimos, ay, qué rico. Bueno, así debemos de salir de la palabra, de la iglesia, ¿verdad? De decir, ay, qué rico estuvo la comida el día de hoy. Bueno, así es como estaba el pueblo de Samaria. Y aparte dice, viendo las señales que hacía, pero no las que hacía Felipe, sino las que estaba obrando Dios por medio de Felipe, ¿verdad? Entonces aquí nos podemos afigurar nosotros que mientras Felipe estaba hablando, mucha gente fue sanada. El Espíritu Santo se empezó a manifestar en ellos, por eso ellos estaban maravillados, porque dice aquí, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, aquí vamos en el 12, y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. No dudaron, hermanos, porque ellos estaban recibiendo la palabra de salvación, como digo, esa palabra de vida. Y ellos, ¿qué dijeron? Quiero bautizarme. Y ellos se bautizaron. Aquí sabíamos, dice aquí que mientras Felipe ministraba, un poderoso movimiento del Espíritu atrajo a la gente por su palabra. Y sabemos quién es el que obra, Dios, hermanos. ¿Y cómo te vas a preparar? Pues ya sabemos, ¿verdad? En oración, en ayuno, en tener esa comunión con Dios, porque el pararte aquí enfrente te tienes que preparar, ¿verdad? Para el Señor. Y sabemos que no es la persona quien está hablando, porque después puedes decir, es que esta hermana habla más bonito, o es que este hermano habla más bonito. No, es que es Dios quien está hablando, ¿verdad? Siempre darle la gloria a Él, siempre, recordar siempre eso, que la gloria es de Dios. Y sabemos también aquí, nos dice el libro, dice que los milagros también iban acompañados de la predicación, y eso todavía en la actualidad se puede llevar a cabo, hermanos, también. Todo es la disponibilidad que usted tenga, la fe que usted tenga en Dios, porque a veces cuando te dicen, ven, vamos a orar por ti para que seas sanado, a veces ya de tanto que has ido con doctores, de que la enfermedad no se te quita, de que la molestia ahí la traes, pones en duda, vienes con duda y dices tú, pues si ya fui, ya me tomé tanta medicina, ya anduve con tantos doctores, ¿a poco una oración me va a sanar? Y a veces nada más pasas por compromiso, por no decirle al hermano que no, o por no decirle a la hermana que no. Pasas y luego te vas igual, porque dices tú, no, pues no, bro, porque tú no pusiste la fe en Dios. Tú estabas dudando desde que viniste, ¿verdad? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado también cuando nosotros, no nomás los que estamos aquí, sino los que también están sentados, vénganse preparados, hermanos, porque la palabra de Dios te sana, ¿verdad? Siempre y cuando tú vengas con esa disponibilidad de aceptar lo que Dios quiere para ti. Porque a veces nos molesta cuando la palabra de Dios nos está hablando la predicación y decimos, ay, quién sabe quién le diría al pastor lo que estoy pasando. No es el pastor, no es que alguna hermana vino de chismosa, sino es Dios que te conoce, ¿verdad? Que sabe dónde vas a tratar cada uno de nosotros la necesidad. Sabemos que la oración y la dedicación a Dios son clave para ver
a los perdidos responder a Dios. Porque si tú traes una predicación, esto es para todos nosotros porque tenemos que estar listos, ¿verdad? Cuando tengamos que llevar un estudio o hablarle a una persona, no necesitas nada más que digas tú, tengo que pararme enfrente para predicar. No, a las personas, a tus amigos, compañeros de trabajo, a quien Dios te ponga enfrente, tú tienes que estar listo. Si tú estás en oración y le dedicas tiempo a Dios, la palabra de Dios va a obrar por medio de ti. Dios va a usar tus cuerdas vocales. A veces dices tú, es que no recuerdo en qué versículo está, pero dijiste es parte del versículo, ¿verdad? Y eso es Dios que te lo está recordando. Bueno, entonces sabemos que eso es lo que le va a ayudar al perdido. Así como andábamos nosotros, así nosotros ahora vamos a ayudar a las demás gentes. Y en eso, hermanos, nos estamos nosotros comprometiendo a seguir trabajando para Dios. Es un compromiso. Y saben también a qué estamos participando, a ser parte de un discipulado. Porque yo no entendía mucho lo que era un discípulo, un discipulado. Pues yo decía que los discípulos eran los que estaban con Jesús, ¿verdad? Y luego a veces lo escuchamos aquí en el altar cuando nos dicen, eres un discípulo de Dios, pero a veces no entramos mucho en el tema. Y yo pues me puse a buscar porque pues yo quería saber qué es un discípulo, ¿verdad? Y aquí nos dice que el discipulado es la persona, discipulado es parte de la palabra disciplina. Disciplina, ¿qué significa? Que te van a enseñar a hacer las cosas correctamente y a hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? Pues como nosotros como mamás que estamos en la casa con nuestros hijos, tenemos que aprender a ser disciplinados para que no nos avergüencen cuando están en otra parte, ¿verdad? Así lo mismo es aquí en la iglesia. Dice que aquí que hay 4 áreas importantes del discipulado. La primera es la palabra de Dios, es la más importante, no hay otra. La número 2, de ser un pueblo de Dios, pertenecer al pueblo de Dios. Si voy rápido, díganme y lo hacemos un poquito más despacio. La parte, el número 3, el Espíritu Santo. Saber tener ese contacto con Dios, ese bajar la presencia de Dios, decirle al Señor, ay Señor, quiero que tu Espíritu Santo lléname de tu poder, lléname, úsame. El número 4, buscar la misión de Dios, buscar qué misión tiene Dios para ti. ¿Cuál es la misión que Dios nos mandó? Predicar el Evangelio, predicar su palabra, propagar, ¿verdad? La palabra, el evangelizar. Aquí también busqué, dice que los 5 principios del discipulado es la palabra de Dios, nos lo vuelve a decir, la oración son los más importantes. El número 3, la evangelización. Número 4, la alabanza, porque sabemos que es parte importante. Por eso cuando se comienza el servicio, se comienza leyendo una parte de la palabra del Señor. Número 2, orarle a Dios, ¿verdad? Número 3, evangelizar. No sé si les ha tocado cuando la hermana empieza a hablar del Espíritu Santo, empieza a usarla, cuando lee un salmo, como el hermano Martín, es Dios hablando por medio de ellos. Número 4, la alabanza. Por medio de la alabanza, hermanos, usted se pone contento y se olvida de los problemas. Número 5, la adoración. Ese es de lo más importante porque es cuando tú haces sensible a Dios. Lo pones bien sensible porque es como cuando mi mamá tiene mucha experiencia cuando mi papá le llevaba serenata, ¿verdad? Te cantan bonito y tienes esa sensibilidad porque sientes el amor, sientes el cariño. Bueno, imagínense Dios, ¿verdad?, de recibir la adoración. Los cristianos que practiquen constantemente estas cosas, dice que serán espiritualmente fuertes y también sólidos en las doctrinas espirituales. En el libro de Juan, cuando tenga tiempo usted lo lee, Juan capítulo 8, del versículo 31 y 32 nos dice, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la diferencia de discipular y evangelizar? El evangelismo es predicarle a las personas sobre Jesús y el arrepentimiento para el perdón de sus pecados. El discipulado es
diferente, es enseñar a un cristiano nuevo sobre la vida cristiana y prepararlo para que él también evangelice. Entonces nosotros todos somos discípulos, porque cuando vinimos aquí estamos aprendiendo para que después podamos ir a evangelizar. Bueno, ahora sí ya quedó claro. Ya quedamos claros con eso. Ahora vámonos al libro de Hechos, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 14 al 17. Y usted se va a preguntar, ¿por qué la hermana metió todo este choro sobre el discipulado? Bueno, porque ahorita vamos a hablar sobre lo que es el discipulado. Dice aquí que el avivamiento que hubo en Samaria pronto se dio a conocer en Jerusalén, por lo que Pedro y Juan fueron a echar una mano al ministerio. Dice que al llegar ellos supieron que los samaritanos habían creído en Jesús cuando Felipe les estaba predicando. Dice, pero no habían recibido el don del Espíritu, porque recuerdan aquí cuando leímos que dice que cuando ellos escucharon el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Pero no habló sobre el bautismo del Espíritu, nada más habló del bautismo en agua. Entonces dice que ellos no querían que estos nuevos creyentes se perdieran de la plenitud que Dios les ofrecía, porque Dios también prometió que todos íbamos a ser bautizados también por medio del Espíritu Santo. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17, vamos a leer. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Perdón. Sabemos que anteriormente, desde un principio, ¿verdad?, se sabía que nada más la salvación iba a ser para los judíos, y los judíos pues no tenían tener relación con los gentiles, ¿verdad? Entonces aquí Dios nos vino a demostrar cuando envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, que la salvación era para todos, que todos teníamos esa oportunidad. Bueno, y así como nos dio la oportunidad de arrepentirnos y que salváramos nuestras almas, también así mismo nos va a dar la oportunidad de recibir el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu Santo. Dice aquí que fueron enviados Pedro y Juan para animar a los nuevos creyentes, que es lo que mucho trabajo hacemos muchos de nosotros, ¿verdad? Ir a animar a los nuevos creyentes, que era lo que nos encarga nuestro pastor, como ahora que está nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Anet, no recuerdo el nombre de nuestra hermana, Roxana. Rosana, yo pensé que Roxana, perdón, casi se parece, ¿verdad? Bueno, nuestra hermana Rosy, y nuestros pequeños, ¿verdad?, David y Mateo. ¿Qué nos encarga? Que nosotros seamos ejemplos, que les ayudemos, que si tienen una duda de un libro, pues hay muchos de nosotros, ¿verdad?, que ya tenemos un poquito más de tiempo recorrido. Bueno, tratar de apoyarnos para no desanimarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando llega el bautismo en agua, también llegan tribulaciones a la vida, ¿verdad? Porque sabemos que el enemigo está enojado, porque de la alma ya Dios la salvó, ya la recuperó, ya la separó, ya le puso ese sello, ¿verdad?, de propiedad, y el diablo está enojado. Entonces, ¿qué trabajo tenemos que nosotros hacer? Bueno, pues animarlos cuando nos veamos medios apachurrados, contarles un chistecillo como lo hace nuestro pastor, ¿verdad? Porque pues él tiene la gracia de contar así algo para animar al pueblo ahí cuando ve que medio se está uno durmiendo, y pues así, ¿verdad? Todos tenemos un detallito para animarnos, hombre, para levantarnos, y pues siempre recordarles, ¿verdad?, a nuestras hermanas, que para eso estamos todos los demás, ¿verdad?, para apoyarnos unos a otros, y no dejarnos, hermanos, no dejarnos vencer. Dice aquí la palabra del Señor que ellos comenzaron a orar para que estos nuevos creyentes también fueran bautizados con el Espíritu Santo. Mientras oraban, dice que ellos imponían las manos y el pueblo recibía el Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 y 20. Muchas veces nosotros ya no lo sabemos de memoria, pero como quiera lo vamos a recordar esta tarde.
Dice aquí el libro, nos dice que esta fue la primera vez en que la iglesia primitiva, que alguien que no fuera judío o prosélito del judaísmo aceptaba el evangelio, porque este era el pueblo de Samaria, ellos no eran los judíos. Entonces dice que teniendo en cuenta la mala relación entre los judíos y los samaritanos, el don del Espíritu posiblemente ayudó a que los cristianos judíos entendieran que Dios también quería salvar a los no judíos, tal como lo había declarado Jesús en la gran comisión que nos dio en Mateo 28, versículos 18 y 20. Nos dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y sabemos que referente a esto, hermanos, de lo que pasó en Samaria, en la actualidad también hay muchas cosas que nos dividen como personas, cosas de la política, clases sociales, pero todo eso, la raza también divide mucho gente, ¿verdad? Y crea desunión. Entonces la palabra de Dios nos viene a unificar. Ustedes han visto iglesias americanas, ¿verdad?, que hablan en inglés, y ahí usted se va a encontrar blancos, morenitos, se va a encontrar asiáticos, se va a encontrar muchas razas, pero ¿quién nos une? Solamente Dios, es el único que nos une. Lo mismo aquí con nosotros, ¿verdad? Nuestro hermano Richard, él viene de Costa Rica, y Costa Rica está bien lejos. Nosotros vinimos de México, ustedes pues ya estuvieron aquí en Estados Unidos, pero sus abuelos vinieron de muchas partes, ¿verdad? Entonces ya tenemos descendencia, y esta unión solamente la viene a dar Dios. Vamos ahora al libro de al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 48. Sabemos que Dios obra de una manera inesperada. Cuando menos lo acordemos, ahí está obrando Dios, solamente por medio de que tú tengas la fe en acción. Sabemos que Dios está por encima de muchas normas culturales que forman la base de muchas divisiones y decisiones humanas. Tal es el caso que con el don del Espíritu Santo dice que había sido una regla cultural de largos años, de que los judíos no se asociaran con los gentiles. Dice, por lo que la iglesia primitiva había hecho poco esfuerzo por llevar a los gentiles el evangelio. Imagínense si en aquellos años no les querían predicar el evangelio, ¿ustedes creen que les iban a compartir el que ellos fueran bautizados por el Espíritu Santo? Pues claro que no, ¿verdad? Porque ellos iban a decir, tú no eres digno ni siquiera de recibir salvación, menos vas a ser digno de que seas bautizado por medio del Espíritu Santo y puedas hablar lenguas. Ellos sentían como que eran los privilegiados, y todavía en la actualidad, hermanos, desgraciadamente, ¿verdad? Pero no hay que hablar mal de ellos. Dios es el que tiene el control. En esta parte, en el libro de Hechos, capítulo 10, si usted tiene tiempo en su casa, léalo desde el versículo 1, porque aquí es cuando nos habla sobre la historia que tuvo Pedro. Pedro fue a un lugar que se llamaba Cesarea. Él tuvo un sueño, ¿verdad?, cuando llegó ahí. Por eso les digo, cuando tengan tiempo lo leen en su casa, se los voy a resumir. Cuando Pedro llegó, él entró en un profundo sueño. Dice que cuando él estaba dormido, Dios le mostraba animales de diferentes, ¿verdad?, cuadrúpedos, reptiles, de ponzoña, cosas que en aquellos años eran animales que no se podían comer, que les decían animales inmundos. Entonces dice que Dios le decía que comiera de ellos, y él decía que no, él se rehusaba, decía que no, porque iba a comer cosa inmunda, porque estaba prohibido comerlo. Entonces, porque era una regla judía, ¿verdad? Entonces, otra vez volvió a tener ese mismo sueño que Dios le mostraba a los animales, y así. Fueron 3 veces, hasta que en la tercera Dios le dijo, ¿por qué le llamas inmundo a lo que Dios ya hizo
lo purificó, ¿verdad? Pero Pedro no entendía qué era eso. Resulta que en otra parte de donde estaba Pedro, en otro lugar que se llamaba Cesarea, dice que había un hombre llamado Cornelio, y dice que era un centurión de una compañía llamada Italiana, pero dice que él era un hombre piadoso, a pesar de que él no era bautizado y que no conocía la salvación, pero dice que él era temeroso de Dios, porque él ya había escuchado, ¿verdad? Ciertamente, como nosotros cuando éramos pequeños sabíamos que había un Dios, porque nuestros papás nos lo decían: no, pórtate bien, porque si te portas mal Dios te va a castigar. Entonces pues uno temía de Dios, pero no lo conocíamos, no teníamos esa relación con él. Bueno, así era él, este hombre Cornelio. Entonces dice que era él temeroso de Dios, pero también toda su casa, porque él también les enseñó a sus hijos, ¿verdad? Así como nos los enseñaban a nosotros. Y dice que él hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre, a pesar de bajo de su ignorancia, ¿verdad? Porque como les digo, ahora todavía hay mucha gente así, que bajo la ignorancia en que vivíamos, ellos todavía claman a Dios a su manera, ¿verdad? Y Dios obra en ellos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia y de amor. Amén. Bueno, entonces dice aquí que él tuvo una visión, y esa visión se la mandó Dios, y dice que le dijo que él fuera por un hombre que estaba en tal calle, le dio el nombre de la calle, se llama la calle derecha, que le dijo: en tal calle va a estar un hombre llamado Pedro y vas a ir por él. Y le dijo, vas a ir por él, lo vas a traer. Ese era en Jope, el lugar donde estaba Pedro. Dije ahorita Cesarea, pero no, él estaba en Jope. Dice: vas a ir por él y lo vas a traer a tu casa. Bueno, pues entonces resulta que al mismo tiempo se le presentó un ángel a Pedro y le dijo: van a venir por ti y vas a ir a la casa de Cornelio, vas a ir para allá. Y él obedeció. Llegaron los hombres por Pedro y fueron a la casa de Cornelio. Y cuando estaban ahí, vamos a leer ahora sí el versículo 44. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, Pedro les empezó a compartir la palabra del Señor. Dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, porque Pedro no iba solo, dice que se quedaron asombrados. La palabra atónitos es asombrados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Imagínense qué maravilloso ha de haber sido ese evento, que cuando se estaba predicando la palabra del Señor, Pedro, un hombre fuerte de carácter, ¿verdad?, que él sabía que los gentiles y los judíos eran personas totalmente diferentes y que él no estaba preparado, ¿verdad? Yo pienso que preparado mentalmente al ver esa magnitud donde se estaba desarrollando el Espíritu Santo cayendo sobre todas las personas y todos hablando en lenguas, glorificando el nombre de Dios. Imagínense si Pedro no estaba preparado para eso, para ver todo eso. Ahora imagínense las personas que lo estaban acompañando. Por eso dice que ellos se quedaron atónitos al mirar todo eso, que el Espíritu Santo estaba cayendo sobre todos los gentiles, ¿verdad? Entonces dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro haciendo una pregunta, dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí, al hacer una pregunta, el libro hace un comentario diciendo que tal vez empezaron a hablar entre los que iban con Pedro, ¿verdad? Diciendo, pues mira, aquí están hablando en lenguas, ¿verdad? Pero ellos no son judíos, ellos no se pueden bautizar en agua. Entonces por eso aquí Pedro les hace esa pregunta. Esto lo está comentando el libro, ¿verdad? Para aclarar. Por eso dicen que tal vez Pedro preguntó: ¿acaso hay alguno que pueda impedir que el agua pueda bautizarlos a ellos, ¿verdad? Si ya fueron llenos, ya fueron bautizados por el Espíritu Santo. Entonces dice,
¿A poco se puede impedir que ellos no sean bautizados por agua? Entonces dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aquí es cuando ya Pedro comprendió cuál era la visión, por qué Dios le había mandado esa visión sobre los animales inmundos, porque él entendió que a los que ellos pensaban, los judíos, que los gentiles no eran dignos de recibir la salvación, Dios le demostró que fueron primero bautizados por medio del Espíritu Santo en lugar del bautismo por agua, como muchos lo hicieron anteriormente, ¿verdad? Y dice aquí que entonces ellos le rogaron que se quedase por algunos días. Y ahí Pedro se preparó para enseñar a esas personas el discipulado, porque los empezó a preparar de la palabra del Señor. Qué maravilloso y grande es Dios, ¿verdad? Porque cuando uno siente esa necesidad de escuchar la palabra del Señor, no te importa el lugar, no te importa el tiempo que pase, no te importa que traigas hambre, no te importa que traigas sed. Tú lo que tienes sed y hambre es de la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que, les digo, venir ansiosos. Véngase, hermano, ansioso de escuchar la palabra del Señor, porque es lo único que nos puede ahorita solventar. Yo estaba hablando con mi esposo ahora que descansaron y le decía yo a él, porque encontró un tratadito en la camioneta y me dice, ¿ya lo leíste? Le dije, no, le dije, una persona me lo dio en Laredo, era un muchacho rehabilitado. Le dije, y me dio pena porque no traía efectivo, y me dice, ¿quieres que te lo lea? Y le dije yo, sí, porque yo sé que leerlo él, pues él lo va a escuchar, ¿verdad? Y él se va a alimentar primero que yo, porque sabemos muy bien que Dios nos lo ha demostrado, que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, para cuando traemos un estudio, es porque primero nos alimenta a nosotros y luego traemos el alimento para la gente, ¿verdad? Para el pueblo. Y le dije, sí, léemelo, y me lo empezó a leer, y luego, porque primero me lo iba a leer, y abrí el teléfono porque entró una notificación y se quedó callado, y yo dije, no, a lo mejor no le está entendiendo lo que dice, y luego volteo y le digo, ¿por qué no lo lees? Dice, pues hasta que termines de ver el teléfono. Le dije, no, es que me llegó una notificación, pero era el weather, y ya lo apagué. Le dije, sí, ándale, ya dime. Y ya me lo empezó él a leer, ¿verdad? Que era un muchacho que le decía a Dios, dice, ¿acaso tú podrás salvar la vida de un drogadicto? ¿Acaso tú podrás rehabilitarme? Dijo, estas fueron las palabras que yo le dije al Señor, a Dios, cuando lo acepté como mi Salvador. Y ya empezó a relatarme todo lo demás, ¿verdad? Entonces yo le dije a él, ¿tú ya hiciste esta oración? Y luego me dice él, no me acuerdo. Y luego le dije yo, sí, una vez la hicimos cuando estábamos jóvenes, que fuimos a una iglesia en Monterrey. Dijo, pero no me acuerdo. Y luego dice, aparte de la salvación, ¿para qué sirve? Y ya empecé a hablar con él, ¿verdad? Pues ya como una esposa puede hablar con el esposo porque lo conoces, como su carácter, como su manera de ser, y ya empecé a hablar con él. Y le dije yo a él, dije, mira, es que aparte de que salva a Dios tu alma, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Y solo hay dos caminos, ya sea que nos vayamos con Dios o que nos vayamos para el otro lado. Así como existe lo bueno, existe lo malo, y ya estoy explicándole, ¿verdad? Y dice él, sí, está bien, dijo, es que yo me preocupo mucho por el hoy. Y luego le dije yo, fíjate que yo ya he tratado de aprender a no preocuparme, le dije, porque Dios nos manda pruebas para en lo que estamos débiles. Antes llovía mucho, hermanas, y cuando llueve, mi esposo no trabaja. Entonces, estas veces que pasó, hubo mucha lluvia. Y yo pasé la prueba y le dije a Dios, gracias, porque no me preocupé. Dije yo, pues Dios tiene que ayudarme a ser sabia para hacer mis pagos, ¿verdad? Y eso es lo que nos demuestra aquí el Espíritu Santo, que tenemos que seguir confiando en Dios día a día. Prepararnos, venir con hambre, venir con sed, pero de Él. No de las necesidades de afuera, no de que preocuparnos de que si el refri está lleno, de que si tengo que pagar los biles, no, porque si tú cumples primero con Dios, recordar siempre que dice Dios, si tú me pones primero a mí, dice, todo te vendrá por añadidura, todo
todo, ¿verdad? Y todo eso son cosas que vamos aprendiendo día a día, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos que reconocer que la voluntad de Dios solamente es Él, y decirle a Él: hágase su voluntad, Señor, hágase su voluntad. Y esta es la segunda parte, la otra parte de la final de la segunda parte, el reconocer la voluntad de Dios. Y este tema me gustó mucho, porque eso es lo que tenemos que hacer día a día: reconocer que solamente se hace la voluntad de Dios, nada más. Por más planes que tú tengas, nada se va a hacer sin que Dios lo permita. Y esto nos lo vamos a ver en el libro igual de Hechos, capítulo 11, versículo del 15 al 18. Cuando usted tenga tiempo en su casa, puede leerlo desde el 1, se lo voy a resumir. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los apóstoles y los creyentes que estaban ahí ya habían oído conversaciones referente a lo que había pasado lo que había pasado en Cesarea, con lo que pasó con Pedro, ¿verdad? De que todos empezaron a recibir el Espíritu Santo. Y toda la gente, hermanos, estaba pues murmurando, ¿verdad? Porque ellos habían dicho que como los gentiles habían sido ellos bautizados por el Espíritu Santo, pero ellos más lo que alegaban era que porque habían sido bautizados en agua, que cómo habían recibido eso, ¿verdad? Porque para los judíos no era algo de que los gentiles teníamos que recibir. Entonces aquí dice que cuando Pedro llegó, dice que él les empezó a explicar, y aquí vamos al versículo 15. Dice que si usted lo lee en su casa desde el 1, usted se va a dar cuenta cuando Pedro les empieza a explicar todo lo que pasó, desde la visión que él tuvo, cómo fue que llegaron los hombres, cómo fue que se me fue el nombre del centurión, habló con él Dios, Cornelio, como Cornelio también Dios tuvo una visión, le permitió tener una visión. Todo les explicó Pedro, ¿verdad? Dándoles explicaciones a ellos. Entonces en el versículo 15 dice: y cuando comencé a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, hace una pregunta: ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, dice que todos callaron y empezaron a glorificar a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí dieron el reconocimiento de Dios, que toda autoridad es dada por el Señor, tanto en el cielo como en la tierra. Por eso nos dice el Padre nuestro: hágase su voluntad, así como en el cielo, así igual en la tierra. Porque nada pasa sin que Dios lo permita. Esa hoja verde que usted mira que cae es porque Dios lo permitió que cayera. Esa mosca que la está molestando todo el día es porque Dios lo permitió. Estos calores fuertes que están pasando es porque Dios lo permitió. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque cuando usted tiene calor, usted voltea para arriba y dice: ay Dios, dame fuerzas. Ay Dios, déjame, llevo a la tienda a tomar agua. No sé si nada más a mí me pasa, pero a todos nos pasa, porque te pegas en el dedo y dices tú: ay Dios. ¿Te acuerdas cuando pasas por cosas? Dices tú: ay Dios. Decía mi hermano Juan, cuando estaba chiquito, se pegaba y se chupaba el dedo. Ay Dios, me pegué el dedito. Entonces todos nos acordamos de Dios cuando estamos pasando por algo. Por eso digo, todo lo que hace Dios por su voluntad, hay que darle gracias a Él, ¿verdad? Porque tenemos la dicha de mirarlo, y mucha gente ya no lo mira. Vámonos al capítulo 19 para ya cerrar esta tarde. Los discípulos reciben el Espíritu. Dice: el entusiasmo de la iglesia primitiva por propagar el mensaje de Cristo y el mensaje de Pentecostés
debería motivarnos a hacer lo mismo. Los discípulos todavía no tenían la palabra de Dios escrita en su totalidad, por lo que algunos creyentes no siempre recibieron el mensaje completo. Y ese fue el caso en Efeso. Cuando Pablo llegó ahí, dice que encontró que faltaban algunos detalles vitales de la fe. Hermanos, este consejo, esto que vamos a leer el día de hoy, es algo muy importante para nosotros, porque nos demuestra, hermanos, que en aquellos años cuando estaba en el pueblo de Efeso, todavía no estaba la Biblia completa. Entonces, cuando Pablo se dio cuenta de que todavía les faltaba, dice que él se presentó y les empezó a explicar la palabra de Dios. Ahora, ellos tenían hambre, hermanos. Cuando el pueblo de Efeso escuchó, ellos tenían esa necesidad de escuchar la salvación. Y dice que ellos antes ya habían escuchado de una persona que se llamaba Apolos. Cuando tenga tiempo también léelo en su casa. Está en el capítulo 18 del libro de Hechos. Ahí habla sobre Apolos. Apolos dice que él tenía conocimiento de la palabra del Señor, pero no tenía toda la palabra escrita completa, y él se dedicaba a hablar de la palabra del Señor, y ya había hablado en el pueblo de Efeso. Entonces dice que lo escucharon dos personas, una que se llamaba Priscila y la otra persona se llamaba Aquila, que cuando ellos escucharon que Apolos, él tenía la intención, ¿verdad?, de seguir hablando de Dios, dice que ellas escucharon que a él todavía le faltaba. Y dice que le hablaron y le empezaron a hacer el discipulado. Empezaron a guiarlo para que él supiera cómo seguir hablando más, que les dieron el conocimiento de Jesucristo. Así es el trabajo de nosotros. Entonces aquí nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 19, del 1 al 5, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les hizo una pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan, que recuerden que era para arrepentimiento de pecados. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque recuerden que aquí ya había pasado la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo era un mensajero de la palabra del Señor. Y cuando ellos todavía no escuchaban del Espíritu Santo, por eso Pablo les dijo: si ustedes no fueron llenos, vamos a explicarles, ¿verdad? Él siguió el discipulado hacia esas personas. En el versículo 6, vamos a seguirle ahí. Dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, sobre ellos el Espíritu Santo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Se fijan qué tan importante es el conocer la palabra del Señor? Si en aquellos años no tenían la palabra completa, imagínense ahora que nosotros ya tenemos el libro completo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos falta? Motivarnos, leer la palabra del Señor, recordar que todos somos unos discípulos del Señor, que es que buscando la disciplina por parte de la vida cristiana. Muchos cristianos hoy piensan que la salvación es la única experiencia que Dios nos puede ofrecer, o que es lo único que nosotros necesitamos por parte de Dios. Pero esta tarde aprendimos que sin la fe en Cristo, dice, si bien la fe en Cristo, es el único requisito para la salvación y la vida eterna, Dios desea más para su pueblo. ¿Qué es lo que desea Dios? También que seamos bautizados en el Espíritu Santo, y que ha sido dado por Dios con el fin de empoderarnos, de permitirnos sentir ese poder, de transmitir ese poder de Dios. Claro, siempre con humildad, y recordar que la honra y la gloria es de Dios, no tuya. Dice, para empoderarnos solamente, ¿para qué? Para el servicio y el evangelismo. ¿El servicio a quién? El servicio al prójimo. Debemos buscar en oración que Dios nos bautice y a todos los cristianos con el Espíritu Santo.
Dios me los bendiga grandemente, hermanos, y espero que se hayan gozado con la palabra del Señor.